6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre Dios, te damos tantas gracias porque como oraba Pastor Luis, esta es tu iglesia, Dios. Esta es tu iglesia, la cual tú compraste con alto precio, la cual entregaste a tu Hijo por esta tu iglesia, compuesta de pecadores redimidos. Pecadores que al probar tu belleza y probar de tu agua, que nos sacia, pero nos deja cada vez más con más deseo por ti. Padre, venimos hoy, Dios, quizás cansados de una semana de mucho trabajo, de muchas ocupaciones, pero venimos porque tú nos has dicho, vengan a mí todos los que están cansados. Quizás ha sido una semana donde muchos han estado agobiados, preocupados, ansiosos por circunstancias en su vida. Y tú dices, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Otros, Señor, vienen desanimados por un tema de salud. Y te pedimos por ellos, Padre. En especial te pedimos por nuestra amada hermana Violeta, Dios, que es de tanto ejemplo para nosotros de una mujer que pone su esperanza, su confianza, su deleite en Cristo. Gracias por ella y por los hermanos y hermanas que también están confiando en ti en medio de la prueba de salud, Señor. Padre, hoy exáltate, hoy anima, hoy fortalece, hoy danos una probada más de que tú eres nuestro Padre celestial y que tú, únicamente tú, conoces cada una de nuestras necesidades y suplirás conforme tu buen propósito a cada una de ellas, cualquiera que sea nuestra necesidad de Dios. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como bien lo decía Fernando, el jueves pasado, el 31 de octubre, celebramos 507 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de su iglesia en Alemania. Y hoy yo quisiera leer algo que tiene mucho que ver con lo que voy a predicar. Y yo espero que como Pastor Luis oraba, esto te anime. Quizás tú vienes nuevamente desanimado. Queremos que hoy, quizás al escuchar los textos, los versículos que leyó Richie o Ricardo, quizás tú dices, ¿cómo así? Odia, abominaciones, ay, ¿para qué viene hoy? No, hoy queremos que de la manera bíblica tú puedas ser exhortado, no minimizando el pecado, porque no lo vamos a minimizar, pero que al ver lo serio del pecado, tú veas lo serio de la santidad y el amor de Dios para contigo y para conmigo. Entonces hoy vamos a detenernos en estos versículos difíciles, pero quiero comenzar con una referencia que escribió Martín Lutero, que era un cristiano común y corriente como todos nosotros. Un hombre que luchaba con la ansiedad, con la depresión, un hombre que era muy transparente con sus luchas, sus pecados, y antes de verse como uno que está en una torre alta mirando hacia abajo, se miraba bien a sí mismo porque miraba desde abajo hacia arriba porque miraba a su Señor. Y entendiendo cada una de nuestras luchas, él escribió esto que me animó mucho esta semana y yo espero que te anime a ti, te prepare para lo que vamos a ver en esta mañana, en estos versículos. Él dice, esta vida, por lo tanto, no es justicia, sino crecimiento en justicia. No es salud, sino sanación. No es ser, sino convertirse. No es descanso, sino ejercicio. Y escucha esto. Y quizás tú lo has escuchado y dices, sí, eso es cierto. Aún no somos lo que seremos. Aún no somos lo que seremos. Pero estamos creciendo hacia ello. El proceso aún no está terminado, pero está en marcha. Este no es el fin, sino el camino. Todo aún no brilla en gloria, pero todo está siendo purificado. Entonces, querido creyente,
Una de las grandes cosas que tú y yo tenemos que entender, porque si no nos agobiamos sin crecer, nos agobiamos para ignorar, minimizar, esconder, es que nosotros estamos siendo formados. Tú estás siendo transformado, transformada. Tú y yo estamos siendo santificados. Eso no es un proceso para descansar, es un proceso activo para confiar en Dios y Él nos santifica a nosotros. Pero estamos en un proceso, no nos quedamos aquí, estamos avanzando, pero tampoco estamos allá. Entonces, ¿cómo nosotros navegamos nuestro caminar cristiano sabiendo áreas que todavía no le agradan a Dios? ¿Cómo nosotros tratamos el pecado de alguien más y nuestro propio pecado a la luz de lo que Cristo está haciendo con su sombrilla grande de un amor transformador? Entonces estamos siendo cambiados y cada etapa de nuestra formación tenemos que ver lo que no agrada a Dios. Porque podríamos quizás minimizar el pecado o asumir la gloria venidera sin ningún impacto en el aquí. Es decir, todos soñamos, esperamos y oramos la segunda venida de Cristo. Y ahí, de repente, seremos igual que Cristo. Eso es verdad, eso es bíblico. Pero ¿qué pasa mientras que llegamos allá? ¿Cómo mientras que caminamos hacia esa meta celestial para ver a Cristo cara a cara, estamos siendo cambiados? Y para cambiar se necesita ver dónde no estoy cambiando. Necesito ver las áreas que necesito crecer. Entonces, hoy vamos a ver ciertas cosas que desagradan a Dios y lo vamos a ver en dos partes. Yo no quiero que te frenes de una vez en el lenguaje que voy a usar, porque está ahí obviamente. Cierres tus oídos, tus ojos, dirás, oh, no me gusta esto. Pero déjame hablar como la Biblia habla, no cambiando las palabras para suavizar la cosa, no tratando de quizás darte un lenguaje más moderno, porque las palabras de odiar, como lo dice el texto, o abominación, para algunos ya suena muy religioso y hasta distante de tu vocabulario, que con tan solo escucharlas tú dices como que, uy, llegué a la iglesia equivocada. No llegaste a una iglesia que cree y toma en serio lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a ver dos cosas. Uno, el Señor odia lo que es abominación para Él. Eso lo vamos a ver. Yo te dije, te advertí, son palabras fuertes. El Señor odia lo que es abominación para Él. Y después vamos a ver entonces 7 abominaciones que el Señor odia. Déjame explicarte por qué las separé. Porque creo que es importante no entrar de una vez al versículo 17 al 19, donde Salomón nos dice, aquí están las 7 abominaciones que el Señor odia. Yo quiero pausar antes de entrar a estas 7 abominaciones, que pueden ser mucho más, pero estas 7 abominaciones, y tratar de contestar entonces al versículo 16, responder, ¿cómo entender que el Señor odia lo que es abominación? Entonces, comencemos con esto primero, y es que es obvio, no simplemente para el no creyente, quizás para los no creyentes o amigos que nos visitan, la palabra odiar dice, bueno, Dios odia, uy, gracias, no me gusta ese Dios. Yo quiero un Dios que sea mi compinche, le decimos, mi mejor amigo, mi pana, mi parcero, no sé cómo le dicen en tu país, mi cuate. No sé qué le dirán en tu país, pero tú quieres un Dios así que de alguna manera nos vea a nosotros, nos diga, mira, yo te entiendo, no importa, sigue para adelante. Entonces quizás ese es tu vocabulario, o quizás más bien para algunos no creyentes, digo, wow, espérate, ¿Dios odia algo? Yo quiero escuchar más de esto. Ojalá este sea tu corazón. Ahora bien, no simplemente los no cristianos, pero los mismos cristianos que se supone que conocemos la Biblia y hemos sido expuestos a la palabra de Dios, es normal y triste que para muchos cristianos, con solo escuchar la palabra que el Señor odia, ya es como un mal lenguaje o una mala traducción porque nosotros no hemos entendido o no se nos ha enseñado lo que el Señor odia. Es uno de los temas más difíciles para el creyente. No simplemente para el no creyente, pero para el creyente. ¿Cómo yo proceso, cómo yo mastico la verdad de que Dios odia lo que es abominación para Él? ¿Cómo masticar estas dos? Porque nuevamente yo creo que la palabra odiar para nosotros ya tiene una connotación negativa, algo malo. Cuando escuchamos la palabra odiar, de una vez decimos, malo, eso no está bien, odiar no está bien. Y por lo tanto, quizás puede ser que cuando escuchamos 6 cosas que hay que el Señor odia, ya de una vez cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos porque tenemos una connotación negativa y mala de esto. Ahora, quizás muchos dicen, es que no logro imaginarme un Dios que odie con un Dios que ama. Ese es el gran problema que muchos cristianos pueden tener.
Tú me estás hablando de un Dios que odia, pero me han enseñado un Dios que ama. Entonces yo no puedo reconciliar estas dos cosas que tú dices. Y mejor que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo reconciliar que Dios odia y que a la misma vez Dios ama? ¿Pueden estas coexistir? ¿Puede coexistir que el Dios aborrezca, odie algo y alguien, como a la misma vez puede existir que Dios ame algo y ame a alguien? Bueno, por supuesto que sí. Y la Biblia nos da una tensión clara que es importante masticar esta verdad, procesar, porque supone que como creyentes tenemos que madurar y entender cómo es Dios. Todo cambio surge porque yo conozco cada vez más a Dios. Todo cambio verdadero ocurre cuando yo me veo delante de este Dios y comienzo a pensar como Dios, comienzo a ver las cosas como Dios. No va a haber cambio si yo bajo a Dios o pretendo bajarlo. Es decir, no va a haber ningún cambio si yo digo, bueno, Dios, quizás Dios entiende mi pecado. Dios no entiende nuestro pecado. Dios es ofendido con nuestro pecado. Entonces, nuevamente, ¿pueden estas existir? Por supuesto que sí. Así que déjame contestar brevemente. ¿Qué es el odio del Señor? Nuevamente, unas cosas que yo hago, para que tú sepas, es yo voy a la Biblia y trato de buscar las palabras que hablan de el Señor odia. ¿Qué es lo que el Señor odia? Y tratando de poner un resumen, una definición, bíblicamente, no lo que yo pienso, lo que un autor o un teólogo piensa, porque seguro hay muy buenas definiciones. Yo lo único que hice fue, ¿qué es lo que el proverbio dice y la Biblia en cuanto al odio? Déjame darte una definición de lo que yo creo, según la Biblia, es el odio del Señor. El odio del Señor es su respuesta. Comencemos ahí porque es una respuesta. El odio del Señor es una respuesta suya. Él no es pasivo, Él no está tranquilito contra nuestra maldad, nuestros pecados. Él no los ignora, no se pone lentes oscuros para no ver los pecados. No, es su respuesta. El odio del Señor es su respuesta, pero no es cualquier respuesta. Es su respuesta sabia. Y aquí es donde tenemos que entender. Su odio es su respuesta sabia, pero no simplemente sabia. Es su respuesta sabia y santa. Aquí ya comenzamos a ver la cosa. Él no responde por responder. Él no responde porque de repente algo no me gustó y ¡bah! Reviento, como somos nosotros. Él no es así. Él responde sabiamente porque Él es santo. Entonces es su respuesta santa, sabia y soberana. Pero ¿su respuesta de qué? Simplemente mostrar su santidad, su sabiduría y su soberanía y ya, ¿eso es todo? Sabiduría, santidad y soberanía, no. Esa es su respuesta al mostrar con su amor. Aquí es donde yo quiero que tú puedas reconciliar estas dos. Nuevamente, el odio del Señor es su respuesta sabia, santa y soberana al mostrar su amor, su rechazo a todo aquello que destruye lo que Él ama. Nuevamente, yo sé que estoy quizás un poco elevado, no sé si estoy elevado, pero quiero ayudarte a entender eso porque es muy importante. El odio del Señor es su respuesta. Y su respuesta viene de alguna manera en tres ángulos. Se muestra su sabiduría, muestra su santidad y a la misma vez muestra su soberanía. Pero su respuesta nuevamente está cubierta por mostrar su amor y su rechazo contra todo aquello que destruye lo que Él ama. Ahora te preguntarás, ¿y qué es lo que Dios ama? Porque si Dios va a responder en odiar algo conforme su santidad, su amor, su sabiduría y su soberanía, y muestra su amor, ¿cómo Él responde? ¿Y qué es lo que Él ama? Primero que todo, Él ama su gloria y su nombre. Todo aquel y todo aquello que ofenda su gloria o su nombre, el Señor dice, eso yo no lo apruebo. No lo apruebo. Mi gloria yo no la doy a otro. Mi gloria yo no la minimizo. Mi nombre se va a dar a conocer. O si no, pregúntale a Faraón cómo le fue. ¿Quién es el Señor? Ah, tú no sabes quién es el Señor. Tú no vas a dejar ir a mi pueblo a que me adoren a mí. Yo te voy a mostrar quién soy yo. Todo aquel que se levanta contra su gloria y su nombre, el Señor lo va a situar. Sea en la tierra o sea en la eternidad, separado de Dios. Entonces, es su respuesta nuevamente en mostrar su rechazo a todo aquello que destruya lo que Él ama. Primero que todo, Él ama su nombre.
Él ama su gloria. Él no la va a negociar. Y vamos a ver por qué es un beneficio para nosotros. Pero no simplemente es que Él ama su gloria y su nombre y ya. Eso ya en sí es suficiente. Sin embargo, Dios ama su creación. Todo aquello que destruya lo que Él ha creado es primero que todo un pecado contra Dios. Todo mal uso de su creación es una rebeldía contra su creador. Entonces no simplemente es que Él ama su creación, pero principalmente hablando dentro de su creación, Él creó su plan de redención. Él ama lo que su Hijo compró. Él ama lo que su Hijo hizo. Todo aquello que minimice o destruya o piense destruir el plan de redención en Cristo, Dios no está a favor de eso. Todo aquello que quiera callar la iglesia, es ocultar el evangelio, minimizar la verdad, no es contra nosotros como iglesia que se está levantando. Porque no importa si es contra mí, pero es contra el Señor. Y el Señor ama lo que Él compró en su Hijo, que se llama la redención de su iglesia. Él ama su iglesia y no simplemente es que Él ame su iglesia, pero Él ama los propósitos los cuales Él tiene para su iglesia. Todo lo que Él quiera hacer con su iglesia, Él lo va a hacer. Y aún dentro de nosotros, que queramos minimizar la idea de la iglesia, y como Pastor Luis decía, minimizar lo que hacemos acá con lo que hacemos afuera y manchar el nombre de Cristo, Cristo dice, yo no juego con eso. Yo no juego con eso. Por lo tanto, no simplemente es los propósitos de ella, pero lo que Dios va a lograr por medio del Espíritu Santo en su iglesia. Entonces, nuevamente, nosotros no podemos ver el odio del Señor separado del amor del Señor. Si tú no logras reconciliarlas, vas a ver a un Dios que ama, pero ama a tu manera. Y no vas a tolerar un Dios que ama para santificar. Un Dios que ama y hiere para edificar. Un Dios que revela el pecado para decir, no es así, Michael, entiende, porque te amo, estoy contra tu pecado. Si es un Dios que simplemente ama, es un Dios, nuevamente, creado a nuestra imagen. Y Dios no es creado a imagen de nadie porque nadie lo creó. Pero a la misma vez, si tú tienes un Dios que solamente odia, un Dios airado, que se le revienta su carácter y su impaciencia y que de repente ¡guau! Sacó un rejo y quemó a todo el mundo, tú tienes un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque un Dios que odia el pecado es un Dios que muestra su amor a favor y en contra del pecado, su odio. Entonces tienes que reconciliar estas dos. Su odio entonces debe ser una expresión de su amor. Si yo logro entender que lo que Él está en contra, como una manifestación de su amor, voy a poder ver cómo Él obra para nuevamente santificar su nombre y santificar a su iglesia. Entonces muchas veces pensamos que el odio del Señor es una palabra muy fuerte, porque de alguna manera nosotros entendemos que hay ciertas personas que son buenas. Entonces no puede ser posible que el Señor odie a personas, porque ¿cómo va a odiar a personas si son buenas? Bueno, esa es una mala teología, porque no hay personas buenas. Todos nacemos en pecado, en enemistad contra Dios, enemigos de Dios, por lo tanto no hay personas buenas. Hay personas que por gracia de Dios y la bondad de Dios han sido declaradas justas delante de Dios. Entonces tenemos que reconciliar estas verdades para entender nuevamente que el Señor no es como muchos dicen, odia el pecado, pero ama el pecador. No. Dios odia el pecado como aquel que comete el pecado. Porque el pecado no está distante de la persona. El pecado no es una cosa que me salpicó. El pecado es lo que yo hago. Ahora bien, yo hago todo este énfasis porque antes de entrar a estas 7 abominaciones, si tú no logras masticar, entender o por lo menos querer estudiar un poco más, no vas a entender lo que Salomón está tratando de explicar. 6 cosas hay que el Señor odia. Ahora bien, déjame explicarte a lo largo de Proverbios cómo también Salomón muestra esta realidad de que hay gente que odia al Señor. Y nosotros como que no tenemos problema con eso. Bueno, que gente odia al Señor es otra cosa, pero que Dios odia a las personas. Bueno, a toda persona que se levanta contra Él, obviamente entregó a su Hijo, como vamos a ver, pero no es cierto que el Señor no odia las abominaciones como odia el pecado de los pecadores y al pecador.
Fíjate, por ejemplo, como Salomón dice que el necio aborrece, es otra palabra para odiar. El necio odia el conocimiento del Señor. Por tanto, el Señor, dice Salomón, aborrece a todo aquel que lo aborrece a él. Proverbios 1:22. El que aborrece el conocimiento del Señor es aquel que no teme al Señor. Proverbios 1:29. El no buscar al Señor es una expresión de odiar al Señor. Y fíjate cómo Salomón dice, y amar la muerte. Es decir, aquellos que aborrecen al Señor están diciendo, te odiamos a ti y amamos la muerte. La locura del impío. La locura del que no conoce a Cristo. La locura de nosotros fuera de Cristo. ¿Cómo puede ser que a este Dios amoroso, santo y perfecto yo le diga, te odio y yo amo la muerte? Es la locura de una mente, como estudiamos ayer en los hombres, en el estudio de los hombres, el pastor les explicaba, una mente entenebrecida. No tiene la capacidad de pensar correctamente. ¿Cómo es posible que vas a abrazar y amar la muerte y odiar al Señor que te creó y tiene planes de salvarte y cambiarte? Es una locura. Entonces el odio del Señor es justo. Cuando nosotros leemos acá, 6 cosas hay que el Señor odia. En vez de decir, oh, no me gusta, el creyente dice, wow, el odio del Señor es justo, es bueno, es santo y es amoroso, ya que el Señor odia todo lo que es malo. Dios nunca va a odiar algo bueno. Dios nunca va a odiar algo justo. Dios nunca va a odiar algo santo. Dios nunca va a odiar algo hermoso y amoroso. Nunca. Dios siempre va a odiar lo que es malo. Todo lo contrario a Él y lo que Él dice que es bueno, Él odia todo eso. Aquel que se levanta contra Él y pone a un lado lo que el Señor dice. Entonces, todo lo que el Señor odia es todo lo que está opuesto a Él. Y como Él es el Señor, Él debe desplegar su santo odio contra toda abominación. Es lo que esperamos de un Dios santo. El Dios santo de la Biblia tiene que desplegar su odio contra el pecado. Tiene que hacerlo. De otra manera negaría su santidad. De otra manera dejaría de ser Dios. Y como Dios no puede dejar de ser Dios, tiene que mostrar su santidad contra el pecado. Por un lado, ese es el odio del Señor. Ahora, ¿qué es una abominación? Porque por un lado te acabo de explicar, nuevamente, el odio del Señor como su respuesta sabia, santa, soberana, y su expresión o su muestra de su rechazo para todo aquello que destruye lo que Él ama. Está bien, esto es lo que Dios odia. ¿Qué son las abominaciones? ¿Qué es una abominación? Nuevamente yo podría jugar con palabras que no sean tan ofensivas para nuestro tiempo, pero yo realmente quiero amarte. Y parte de amarte es enseñarte lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es una abominación? Si tú vas a leer la Biblia, no encuentres una traducción que cambie palabras para que sean más modernas y que ofendan menos. No, tú tienes que leer la Biblia como está escrita. ¿Qué es una abominación entonces? Bueno, mientras que yo estudiaba decía, es todo pecado que encierra un corazón orgulloso. Qué increíble que la abominación, yo mientras que estudiaba la Biblia decía, la abominación es todo pecado que encierra un corazón orgulloso. ¿Y qué es esto? Bueno, un corazón lleno de perversidad, lleno de impiedad, lleno de mentira, de engaño, de desobediencia y de injusticia. Pero nuevamente yo quiero resaltar que la abominación surge de un corazón orgulloso, que se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes pecados que ilustran injusticia, maldades, mentiras, engaños, desobediencias, perversidades, etc. Pero en realidad lo que muestra la abominación es un corazón orgulloso contra su Creador, en rebelión contra su creación, contra su Creador, en rebeldía contra este Dios santo y amoroso. Por eso nuevamente no podemos ver el odio del Señor como algo malo. Más bien debemos ver el odio del Señor como algo bueno. No simplemente bueno, pero abrazar y confiar que el odio del Señor contra el pecado es buenas noticias para mí. ¿Sabes por qué? Y aquí es donde yo quiero brindar esperanza al creyente antes de entrar en las abominaciones que tenemos que trabajar. ¿Cómo es que esto es esperanzador para mí? ¿Sabes por qué? Porque Dios odia tanto el pecado como el pecador,
que entregó a su Hijo amado. El odiar el pecado muestra que Dios toma en serio el pecado y no simplemente lo toma en serio como para demandar lo imposible para ti y para mí, pero lo toma tan en serio que dijo: es imposible que gente que comete abominaciones contra mí puedan cumplir lo que mi amor santo, justo, perfecto demanda. Es imposible. No hay ninguna criatura que se rebele contra mí, que por cierto son todas, puedan hacer algo para yo decir: ese de allá, sí lo entiende, tú sí entonces me entiendes y por lo tanto ven aquí que tú sí me amas. Nadie. Viendo su creación lleno de abominaciones y de personas que cometen todo acto de abominación contra Él, Él dice: la esperanza no está acá abajo. La esperanza fue escrita desde la eternidad. Sabiendo que iban a pecar, sabiendo que iba a ser un mundo caído, la esperanza está en que Dios escribió su historia de redención desde la eternidad y dijo: por lo tanto, esta gente malvada necesitan a mi amado Hijo. Y esa es la esperanza nuestra, que Dios, tomando en serio nuestros pecados, entregó a su Hijo, y así entonces, solo por su Hijo, es que tú y yo hemos sido libres de toda culpa. Hemos sido libres de toda condena, de la ira santa de Dios, de la separación del Dios santo, su odio contra toda abominación. Entonces es nuestra esperanza de vida y esperanza de cambios de vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, como odia el pecado, aún el pecado dentro de su iglesia, dentro de aquellos que decimos ser hijos de Dios e hijas de Dios, aquellos que somos discípulos, discípulas de Cristo, porque el Señor odia tanto nuestro pecado, Él dice: yo no lo voy a dejar así. Yo no soy un Dios que salva para dejar a su iglesia dañada. Yo soy un Dios que ha comprado una iglesia dañada, rota, pero la voy a santificar, la voy a purificar. Por lo tanto, las abominaciones que cometemos contra Él y la respuesta de un Dios santo, amoroso, es decir: yo no te voy a dejar así. Yo te voy a santificar, porque precisamente amo tanto mi nombre, amo tanto mi gloria, amo tanto mi iglesia, amo tanto los propósitos que compré para con ella, que no hay manera que yo deje a mi iglesia como la encontré. El odio del Señor contra toda abominación es la esperanza de vida porque entregó a su Hijo, pero la esperanza para todo cambio de vida porque es la santificación de su Hijo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esta es la esperanza nuestra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios que minimiza nuestro pecado. Nosotros minimizamos nuestro pecado. Es más, a veces minimizamos el pecado de alguien más porque me conviene. Porque al minimizar el pecado de alguien más, yo espero que tú, ¿qué? Minimices mi pecado. ¿No es así? Yo voy a minimizar tu pecado. Pero hagamos ese trato. Y entre matrimonios puede pasar. No me molestas y yo no te molesto. Vivamos en paz. Eso no es paz. ¿Sabes qué? Yo no le voy a decir a mi hijo que está mal. Porque entonces me va a decir que yo también estoy mal. Entonces mejor negociemos. No nos digamos que nos molesta y vivamos en paz. Esa es la gran mentira que la iglesia puede creer y que ha creído. Pastor John Piper hace un año, creo atrás, predicando en la última conferencia de Together for the Gospel, unidos por el Evangelio, él explicó que si la iglesia no habla de la santidad, principalmente los pastores, ¿por qué ya no se habla tanto de la santidad? Él dice, lo podemos buscar en YouTube. Es porque los pastores no están viviendo la santidad de Dios. Mira, eso para la iglesia en general. Pero para un pastor, le clava el corazón. Porque entonces yo no puedo demandar lo que yo no estoy viviendo. Entonces, vivir la manera de Dios es saber que Dios no minimiza, Él no esconde, Él no aplaude y Él no ignora el pecado. Por un lado, nosotros no queremos esto con nuestra propia alma. Ya que si nosotros no somos cambiados por Él, quedaríamos destruidos en nuestro propio pecado. Yo no quiero un Dios que aplaude el pecado. Yo no quiero un Dios que me mira a mí y me diga: ¿sabes qué, hijo? Te entiendo. Ay, ¿de verdad, Dios? Sí, te entiendo. Mira, tú no querías hacerlo, pero lo hiciste. Mira, yo sé que él respondió así, entonces ni modo, yo también le respondí igual. Mira, yo sé que ella no te ha dicho a ti las cosas, entonces pues tú tampoco dirás: uy, qué chévere, ese es mi Dios. No, ese no es un Dios verdadero.
Yo no quiero un Dios que minimice, yo no quiero un Dios que aplauda, yo no quiero un Dios que haga nada de esto, porque nuevamente sería una destrucción para mi propia alma. Pero también por el otro lado, yo no quiero un Señor que tome a la ligera el pecado contra nosotros, porque nuevamente sería un Dios que no sería justo, recto, amoroso. Entonces es necesario tener este fundamento para entrar a las abominaciones. Vamos avanzando, créanme. Yo creí necesario detener el tiempo, por así decirlo, y entender dos palabritas: el odio del Señor y lo que son las abominaciones. Porque al verlas como es, entonces en vez de sentarme a leer las 7 abominaciones y tratar de esquivarlas y decir, no, esta es mi esposa, ella está en la 1, 2, 3, 4, 5 y yo sé el caso en el 7, o viceversa, o alguien más. Yo me veo situado ante un Dios que odia el pecado, pero que me ama tanto como para rescatarme. Y la idea de eso nuevamente es ubicarnos ahí bajo la esperanza de que el Señor no va a minimizar mi pecado porque Él me ama y Él se ama a sí mismo y Él va a santificarnos. Entonces, ahora con un corazón dispuesto a escuchar, vamos a escuchar estas abominaciones para tener oportunidades de matarlas, de quitarlas, de eliminarlas, de confesarlas, de arrepentirnos, porque solo así disfrutaremos la santificación del Señor. Solo así disfrutaremos lo que el Señor ha comprado y es vida eterna para tener novedad de vida. Entonces, ¿cuáles son estas 7 abominaciones que el Señor odia? Nuevamente, yo lo expliqué la semana pasada que no es que Salomón no estaba haciendo la matemática correcta y que él se equivocó cuando él dice 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para él. Espérate, ¿cuáles son las 6 y cuáles son las 7? No, es lo mismo. Esto es un lenguaje de poesía y en proverbios que es una costumbre hasta gramatical donde extiende una seriedad. Es decir, donde tú dices, te la voy a decir 5 veces. ¿Sabes qué mejor? 6 veces. Uy, espérate, en serio. No te voy a repetir 3, te lo voy a decir 4 veces. Uy, espérate. Cuando tu mamá te ha llamado 3 veces, tú ya sabes. Michael, Michael, Michael. Y me metí en un problema. Entonces, Salomón está diciendo, son 6 cosas que el Señor odia. Pero son 7 abominaciones. Tú dices, espérate, ¿cómo así? Bueno, seriedad. Comencemos con la primera. Ojos soberbios. Aquí está nuestro problema. Muchos dicen que Salomón comienza con los ojos y termina con los pies. Yo creo que lo que Salomón está haciendo aquí es nuevamente volver a lo mismo que es una abominación. Y una abominación lo que está expresando es un corazón orgulloso. Y lo que hace Salomón aquí al decir ojos soberbios nuevamente muestra que toda dificultad para un cambio verdadero se debe a nuestro orgullo. A nuestro orgullo. El orgullo, ¿sabes qué estoy aprendiendo cada vez más de mi orgullo? Que ciega. El orgullo ciega. El orgullo te nubla, cierra nuestros oídos. El orgullo lo que hace nuevamente es que no tengo ojos para mí, pero sí tengo millones de ojos para los demás. Me nubla, me cierra mis oídos, no escucho lo que se me dice, pero sí tengo una boca para hablar a otros lo que tienen que escuchar. El orgullo nuevamente nos hace pensar que el problema en la situación es la situación. El problema ahorita mismo es esta situación que yo estoy viviendo. El problema ahorita mismo es mi esposa, mi esposo, mis hijos. El problema ahorita mismo es el gobierno, es la economía, etcétera. Cuando en realidad el problema nuestro es nuestra soberbia. Entonces, ¿quiere decir que no hay otros problemas a nuestro alrededor? Por supuesto que sí, hay cientos de problemas a nuestro alrededor. Pero el problema principal nuestro es nuestros ojos soberbios. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Literalmente, ojos soberbios, quiere decir una mirada que se levanta activamente. El orgullo, ojos soberbios, no es una mirada dulce, no es una mirada tierna ni pasiva, no, él se levanta, ella se levanta activamente, se exalta o se engrandece. Eso es lo que hace el orgullo. Me eleva a mí, me engrandece, literalmente me exalta, yo me exalto, me engrandezco.
Me pongo grande ante las demás personas porque yo soy X, el bueno. Yo soy el ofendido. Yo soy el que pobre. Yo. Fíjate cómo lo dice Salomón en el capítulo 30, versículo 13. Hay gente de ojos altivos, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Hay gente altiva, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Estos ojos soberbios no ven bien, ¿saben por qué? Porque estos ojos soberbios se levantan su mirada contra ellos mismos. Es decir, se levantan para mirar hacia otros y dentro de ellos no se miran. Es decir, están ciegos. Se ven a sí mismos, pero sin una manera correcta. Porque el problema de la soberbia o el orgullo es que nunca levanta su mirada a Dios para verse realmente como es. La soberbia tiene ojos. Pero pone tu nombre ahí. La soberbia de Michael mira a Michael para mirar a los demás. La soberbia nunca va a levantar su mirada a Dios. Para entonces, ante Dios, su mirada me muestra a mí la gran viga que yo tengo en mis ojos, el gran palo que tengo en mis ojos, el gran tronco. La soberbia no me permite eso. Versus ver a Dios me permite ver el gran tronco que tengo para por su gracia comenzar a moverlo y empezar a ver humildemente la paja del quien está a mi lado. Pero la soberbia se mira a sí mismo. Entonces la pregunta del gran millón es, ¿qué hago para no tener ojos soberbios? Ahí está el diagnóstico, ¿qué hago? Bueno, tenemos que entender que para batallar contra cada abominación que está aquí o que tú y yo conocemos en la Biblia, cada abominación tiene que ser batallada con la humildad. Esa es la gran solución para todo cambio verdadero. Sé humilde. Sé humilde. Y lo interesante de nuestro Dios amoroso y Padre precioso es, sé humilde o te humillaré. Tú escoges. O te humillas a las buenas, o el Señor permitirá circunstancias que se llaman reprensión, que se llaman disciplina amorosa, con circunstancias venideras como consecuencia de tu pecado, para entonces, ojalá que en las consecuencias tú despiertes y yo te humille para cambiarte. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que entender que la humildad mata el orgullo y como resultado no hay vida. Tú tienes que tener eso. El orgullo mata la humildad y el resultado de matar la humildad no es vida, es realmente no tener vida. Versus la humildad mata el orgullo y como resultado hay vida. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. De aquí que cada una de estas abominaciones contra el Señor son expresiones de nuestro rechazo a la instrucción y despreciar en el corazón, dice Salomón en el capítulo 5, versículo 12 de Proverbios, la corrección. Entonces, para ojos altivos, ojos soberbios, ojos orgullosos, la solución nuevamente es la humildad. Segundo, dice Salomón, lengua mentirosa. Una de nuestras peticiones diarias debería ser lo que el salmista mismo oró en el Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Sabes por qué? Bueno, para ser libres de esto, tenemos que creer que Dios recompensa la verdad. Nosotros creemos que la mentira me va a dar algo más que Dios no me puede dar. Nosotros creemos que al mentir logro algo que Dios no me puede dar, aunque no lo podemos decir así, realmente la práctica. Cuando yo miento o cometo engaño, estoy pensando que al mentir o al engañar voy a lograr algo que de alguna manera va a garantizarme una mejor vida, más felicidad, más tranquilidad. Y Dios dice, no, Él recompensa la verdad. Cuando mentimos, estamos diciendo que tememos más a la persona que está frente a mí o a las personas que me rodean o a las consecuencias que pueden traer mi pecado, mi mentira, que al Señor mismo. Por eso la lucha contra la mentira se hace cuando yo elevo mi mirada
a la persona correcta, que lo ve todo y que recompensa la obediencia y la verdad. Y esto es Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros mentimos o cuando obramos mentirosamente? Yo creo que tú escuches esto que me llamó mucha atención de Proverbios 12:22. Cuando nosotros mentimos, desobedecemos al Señor, primero que todo. Y los labios mentirosos son, ¿qué? Abominación al Señor. Pero escucha esto porque es glorioso. ¿Están ahí en pantalla? No. Ok. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros obramos fielmente? Cuando obramos fielmente, somos su deleite. ¿Tienes esa verdad? Cuando yo obro en mentira, en necedad, soy una abominación para con el Señor. Obviamente para el creyente, perdonado en Cristo, vestido de la justicia de Cristo, nosotros no somos abominaciones para el Señor. Somos necios, rebeldes, que necesitan ser santificados. No hay una etiqueta de abominación para la eternidad, porque ya hemos sido perdonados, pero no quiere decir que Dios se alegre o se agrade de nuestro pecado. Pero cuando nosotros obedecemos fielmente, dice el texto, somos el deleite del Señor. ¡Qué gran verdad! La pregunta que yo me hago y te hago a ti es, ¿qué queremos ser? ¿Una abominación para el Señor o queremos ser el deleite del Señor? Ahora, lo segundo no simplemente es mejor, es ahora posible. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el deleite mayor de nuestro Dios. En su Hijo, dice, en mi Hijo me he deleitado. Yo me complazco en mi Hijo. Por lo tanto, por el Hijo Cristo, nosotros hijos e hijas adoptados, de alguna manera por Cristo y en Cristo somos la complacencia de Dios. Él se deleita en nosotros. Los profetas dicen que Él se regocija sobre nosotros. No simplemente lo mejor es ahora posible crecer en decir la verdad. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de eso, porque Dios es bendecido con eso. Entonces, busquemos ser fieles al Señor diciendo la verdad, porque es posible. Y no simplemente es posible por y para Cristo, es posible para disfrutar la vida en Cristo. Entonces, ojos altivos o soberbios, lengua mentirosa. Tercero, manos que derraman sangre inocente. El Señor es dueño de toda la vida, toda la vida. Por eso nadie puede quitar la vida de otro. Nadie, absolutamente nadie. Obviamente no sé cuál es tu conclusión de lo que es la pena capital, independiente de cuál sea tu posición. Puedes argumentar, obviamente, yo creo esto, que es parte del orden de Dios. Quien quita vida tiene que pagar con su vida. Eso no quiere decir que no se le puede perdonar y todo esto. Más bien lo que el texto está diciendo aquí es quitar la vida de un inocente. Es muy diferente. Ni siquiera estamos hablando, porque algunos pueden llegar a pensar, bueno, ¿qué pasa en tiempos de guerra? ¿Qué pasa cuando el ejército tiene que salir o cuando un policía tiene que obrar la justicia que Dios le ha dado, pero sabiamente cuando su vida está amenazada, cuando hay un delincuente, etcétera, 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 etcétera? No estamos hablando de esos casos, no quiero distraerte con eso. Estamos hablando de casos cuando un inocente se le quita la vida. Dios prohíbe que alguien quite la vida de un inocente. Entonces, esto no simplemente es cuando una persona está con su vida corre peligro y tiene que defenderse. No, estamos hablando de una persona que es inocente. El mandato nuevamente es a no derramar sangre inocente. ¿Sabes cómo esto se ve en nuestro tiempo? Y se va a ver mucho el martes. Cuando las personas optan por votar contra personas o candidatos que promuevan el aborto. Esto va en contra de Dios. No hay manera que alguien pueda justificar bíblicamente delante del Señor que la vida de un inocente en el vientre de su mamita no importa. Esto se ve nuevamente en la muy conocida enmienda número 4, que te dicen que no importa nuevamente si la niña quedó embarazada, simplemente hay que acabar la vida. Muchos dirían, bueno, es como se hizo el embarazo. Otros dirían, ¿cómo viene el bebé? El bebé viene con ciertas malformaciones. Te hacen estudios para Down syndrome o autismo o ciertas partes de su cuerpo no han sido desarrolladas. Por lo tanto, ese bebé no sirve, elimínalo.
Nosotros decimos, no, eso no es bíblico. Eso es una abominación contra el Señor, porque Dios no está a favor de aquellos que derraman sangre inocente. Eso no puede ser posible. Y yo creo que en nuestros tiempos se ve esto. Estas leyes de nuestro tiempo, nuevamente, promueven esta ley para abortar en temas de salud. Bueno, es un caso médico, es un tema de salud. Olvídate del tema de salud nuevamente. Y las estadísticas lo pueden comprobar, muy poquito el porcentaje de las personas, de las mamás, que su vida corra peligro. Y aún en esos casos, hay que buscar cómo salvar la vida de ambos. Aunque en casos por el cuidado de la mamá, tiene que optar por esa otra opción. Pero mira, de aquí a esa verdad hay mucho que caminar. Mucho que caminar y mucho que dejar de excusar. Porque no es cierto que uno pueda promover este tipo de enseñanzas. Ahora, más bien nuestra lucha debe ser por amar y cuidar la vida del inocente. Una de las grandes bendiciones de este próximo sábado, nosotros hemos estado marchando por Amamos la Vida. En la última reunión que tuvieron para dar gracias a las iglesias, les entregaron a cada iglesia que ha participado una llave. ¿Y sabes qué significa esta llave? La clínica que nosotros hemos ido a marchar ya por 3 años, creo. Esa clínica a la cual hemos parado, Señor, por favor, detén todo aborto, todo asesinato de un bebé inocente en el vientre de su mamita. Señor, no, por favor. Esa clínica cerró. Y el ministerio de Love Life, Amamos la Vida, tiene ahora acceso a ese local. Y en ese local van a ayudar a mujeres. Y cada iglesia tiene la llave literal. El próximo sábado vamos a entrar a donde nosotros oramos de distancia porque no podíamos estar en ese terreno. Y ahora podemos entrar con esta llave, abrir la puerta y la iglesia de Cristo entrar por donde las mamás iban a asesinar a sus bebés. Y nosotros podemos salir por atrás diciendo, Dios ama la vida. Dios cuida la vida, familia. Y nosotros no podemos minimizar estas verdades del Señor. Entonces, quiero animarte. Este sábado va a ser la última caminata del año. Y va a ser algo bonito, histórico. Porque Dios ama la vida y Él nos ha dicho, es abominación derramar sangre inocente. Número 4, un corazón que trama planes perversos. He aquí el centro de las operaciones del ser humano. Aquí está todo, podríamos resumir, la semana pasada lo dije también, es el centro de nuestras operaciones, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que queremos hacer, surge en nuestro corazón. Por ende, lo que Pastor Luis ha hecho en su ministerio, ayudándonos a entender cómo se aconseja a alguien, cómo se ayuda a alguien, y en la certificación, nuevamente, y lo dijo este miércoles, nuestro trabajo es llegar al corazón, porque el problema del corazón, si no estoy mal como dice, el problema del corazón es el problema del corazón, algo así dice. Es decir, el problema es el corazón. Es el problema. Es todo lo que está ahí adentro de nosotros, donde surgen todas las maldades nuestras. Déjame brevemente leerte Santiago, que es lo que yo he estado tratando de referenciar estas últimas veces, porque Santiago es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento, por así decirlo, como Proverbios es, Santiago lo es. Fíjate lo que dice Santiago 4, del 1 al 7. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O qué piensan? ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste, se puede decir Dios odia, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes.
Entonces nuevamente aquí volvemos a la arrogancia, al orgullo, volvemos a lo mismo, al egoísmo. ¿Sabes por qué? Porque lo que voy a decir es muy fácil para todos nosotros, especialmente para mí, si no preguntar a mi esposa. Es fácil pensar primero en mí, después pensar en mí y por último pensar en mí. Es muy fácil. El centro de nuestro corazón es una máquina de egoísmo. Todo es a mi manera, como yo quiero, como yo pienso, y si no, entonces no voy a hacer que nadie esté feliz porque yo no estoy feliz y todo el mundo tiene que saber. Es un corazón orgulloso. Entonces nuestras pasiones en nuestros miembros, las codicias, pedimos, pero no recibimos porque pedimos con malos propósitos, porque los propósitos no son lo que Él quiere, para lo que Dios quiere, pero es lo que yo quiero, para lo que yo quiero y para lo que yo quiero. Y Dios dice, eso no es así, yo no funciono de esa manera. Por tanto, el corazón es el centro de operaciones, el cual tenemos que entrar a operar por el poder de Dios, conforme a la palabra de Dios, para que Él cambie todo esto de nosotros. Así que nuevamente es la humildad el antídoto para matar el orgullo. Tienes que bañarte de la humildad. Tenemos que bañarnos de eso, tragarnos el orgullo. Y eso es difícil, pero es posible. Tenemos que morir a nosotros, como Cristo dice, para vivir para Cristo. Quinto, pies que corren rápidamente hacia el mal. En un mundo caído, en un mundo corrompido, obviamente es inevitable ver cada vez más cómo la maldad es expresada y cada vez más la rapidez con la que se avanza en la maldad. Cada vez más. Hay personas que quizás me llevan unos añitos y dicen, pero es que antes no era tanta maldad, ahora más maldad. Bueno, la verdad es que entre cada vez pase las generaciones, cada vez más peor se va a convertir nuestra situación, porque cada vez más no va a estar Dios, Él está gobernando, pero en los pensamientos de las personas cada vez más hay una agenda contra Dios. Y nosotros no estamos esperanzados que se va a poner mejor acá. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en la Casa Blanca. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes que pone y quita reyes. Esa es nuestra esperanza, familia. Estamos confiando en Él. Entonces, miramos hacia un mañana con esperanza, confiados nuevamente, que nosotros no queremos cometer mal, nosotros queremos cometer el bien. Y una de las cosas que tenemos que trabajar es nuevamente en nuestro propio corazón que rápidamente camina hacia el mal. Uno de estos males de nuestro corazón es el odio. Ese no es el odio que estamos hablando del Señor que es santo. Nuestro odio es y debería ser contra lo malo en nuestros corazones como lo malo que ofende a Dios. Pero en muchas ocasiones nuestro odio es contra otras personas o contra otras cosas que rápidamente crece. Y dice Proverbios 26-24, es como un veneno interno que se acumula y acumula engaño. La ira no controlada. El ser rápido para enojarse. El no tener dominio propio y actuar sin pensar es necedad y una oportunidad para ser, dice Proverbios 14-17, odiado por otros. Yo estoy leyendo un libro que es uno de los mejores libros que muchos consideran sobre el enojo. No está en español, yo traté de buscar en español, pero no está. Se llama Good and Angry, de David Paulson, quien fue maestro y también maestro y mentor de Pastor Luis. Y él explica lo siguiente, rápidamente, no hay mucho tiempo. ¿Qué es una discusión? Piensa en tu última discusión. Creo que fue hace mucho tiempo para algunos. Ojalá. En una discusión me ofendes al contradecir mi voluntad. Yo respondo confesándote claramente tus ofensas hacia mí. Al mismo tiempo te explico cómo todos mis errores en realidad son culpa tuya. Si tú fueras diferente, yo no sería como soy. Tú haces lo mismo conmigo. ¿Cómo? Confesando mis pecados hacia ti y excusando los tuyos. En ningún momento en el calor del conflicto, dice Paulson, alguien confiesa sus propios pecados, excepto como una manera de ganar tiempo para un contraataque. Sí. Estuvo mal que hiciera eso. Pero tú, rápidamente. De aquí es que nuevamente nosotros tenemos que entender la rapidez por la cual tenemos que vestir de humildad. Matar todo enojo, matar toda expresión de ira, de maldad, matar todo aquello que dañe familias, dañe amistades, y por eso es que la sexta y la séptima están unidas. ¿De qué manera? Sexto, un testigo falso que dice mentiras, y séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. Estas dos van juntas, porque lo que hace el testigo
que no es cierto o falso, es lo que quiere hacer aquel que trae discordia entre hermanos. ¿Qué es esto? Bueno, quiere dañar. Su intención es dañar. Su intención es perjudicar al otro. Su intención es separar, su intención es engañar. Y todo lo que quiere hacer es sembrar discordia para separar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ejercer dominio propio. Es una de las grandes bendiciones que el Espíritu Santo nos da a nosotros, es trabajar el dominio propio, no simplemente porque yo no quiero pecar para con otros, pero porque yo quiero cuidar a otros. Y eso es clave. ¿Cómo crezco en mi dominio propio? No simplemente para yo no pecar contra otros, pero cómo yo lo hago para no ofender a otros y para más bien cuidar a otros. Entonces, ¿cómo crecer para aborrecer lo malo? Y yo con esto termino. Bueno, todos tenemos que crecer amando lo bueno. ¿Quieres dejar de amar lo malo? Ama lo bueno. Y tú dirías, bueno, eso es muy fácil de decirlo, pero explica un poco más. ¿Cómo así que para dejar de amar lo malo, tengo que amar lo bueno? Bueno, primero que todo, tenemos que crecer en el temor del Señor. Mira, Pastor Luis Loró, ha sido mi tema, es mi pasión más que ahora, no simplemente de estudiarlo, pero mi pasión, Dios mediante y siga permitiendo que no se convierta en un tema teológico, pero un tema en mi corazón. ¿Cómo crezco en el temor del Señor? ¿Cómo crezco en el temor del Señor? ¿Sabes por qué? Porque según Proverbios 8:13, en el crecer en el temor del Señor me va a ayudar a aborrecer lo que desagrada a Dios. Entre más le conozco, más le temo para vivir como Él, más me aparto de lo que Él aborrece. Más y más y más. Veo su temor como una oportunidad para decir, ¿qué no te agrada a ti? Ayúdame a matar lo que no te agrada a ti, Señor. Ayúdame a amarte a ti, a aborrecer el mal. También puede ser, como él más adelante en el capítulo 11:15 dice, es aborrecer, ser fiadores, como nosotros ya lo vimos, ser fiadores irresponsables. ¿Sabes por qué? Porque al aborrecer, ser fiadores irresponsables, dice Salomón, esto trae seguridad. No simplemente eso, odiar ganancias injustas, dice Salomón, en Proverbios 28:16, prolongarán nuestros días. Habrá paz. ¿Cómo yo crezco en amar la verdad y odiar la falsedad, la mentira y lo malo? Bueno, tienes que amar la reprensión. Imagínate, ¿quién le gusta? Ay, mi disciplíname, gracias. ¿Quién es el que dice, Señor, aquí estoy yo, disciplíname? Yo no creo que nadie haga eso, pero tenemos que amar la reprensión. Que cuando Dios traiga su reprensión bíblica y amorosa disciplina, diga, Señor, ¿sabes qué? Está bien, aquí yo estoy. ¿Qué más quiere hacer conmigo? ¿Hay otra área de trabajar? Michael, miles de trabajar. Está bien, ya muéstrame, ¿qué más, Señor? Quiero amar la reprensión, es amar el conocimiento. Pero odiar la reprensión, dice Salomón en el capítulo 12 y capítulo 15, es ser torpe. Aborrecer la maldad tiene que ver con ser justos ante Dios, pero ser necios causa repugnancia y vergüenza. Proverbios 13:5. Otra de las maneras que podemos amar la verdad y odiar la mentira es disciplinando a nuestros hijos. Salomón dice, la disciplina de nuestros hijos es amarlos. Usar la vara sabiamente es una expresión de amor y cuidado. De no usar la vara de manera sabia y amorosa es una expresión de odio hacia mis hijos. Proverbios 13:24. Entonces, como padres, niños pequeños, les amamos al usar nuestra vara que Dios nos ha dado con autoridad, con gracia, no por ira, por enojo ni por malicia, sino con dominio propio, hablándoles, te voy a hablar, creo que tú has hecho, la próxima vez tú ya sabes que esto está mal, sí o no, sí, ok, boom, pasa otra vez, ven aquí mi amor, ¿qué hiciste? ¿Fuiste sabio? ¿No fuiste sabio? ¿No fuiste sabio? ¿Qué entonces hay que hacer? Tienes que disciplinarme, ¿por qué? Porque te amo, ok mi amor, volteate, te voy a dar una varita o dos, depende, no 5 ni 10, 1 o 2. Y amorosamente, no en la cara, no en el cuello, no en la mano, no en el pie, no en el ojo, en ningún lado. Tú le dices dónde, lo volteas con mucho amor y le disciplinas. Eso es abuso de niño, no es abuso de niño, es amar al niño. Ahora, ¿podemos hablar que hay abusos? Por supuesto que sí. Pero tú tienes que usar lo que Dios te ha dado para amar a ese niño, para cuidar a ese niño, para enseñarle que su pecado es en serio y tendrá consecuencias serias. Hoy es una varita, después es un gran problema en su matrimonio. Después es un problema con la policía. Después un problema con sus maestros. Después, bueno, tú dices, no, espérate. Prefiero una varita que lo ame y lo abrace de una vez a que después él me diga, ¿tú por qué no me dijiste que yo estaba malo? Bueno, porque es que yo te quería amar, era tu amigo. No, olvídate de eso. Ama a tus hijos, amemos a tus hijos. Y por último, crecer significa ver donde yo no estoy creciendo y depender en Dios para seguir creciendo.
Crecer significa ver donde no estoy creciendo y depender en Dios para seguir creciendo. Ahora tú dices, listo, acabamos con todo esto. ¿Qué esperanza hay? Lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ya Cristo se entregó, todo esto es verdad, todo esto no es una pérdida de tiempo, todo esto es verdad solamente y exclusivamente porque uno se entregó por nuestros pecados para perdonarnos y salvarnos, y este es Cristo, familia. Entonces, ahorita que vamos a participar de la Santa Cena, confiésele a Dios todo acto de abominación contra Él. Y pidamos perdón juntos, familia, para que Dios nos santifique. Así que voy a orar y después ya los niños pueden pasar. Padre Dios, gracias por este tiempo que nos diste hoy. En tu palabra queremos seguir meditando, creciendo, aprendiendo. Ayúdanos a amarte y odiar todo lo que es contrario a ti, Dios, nuestro propio pecado. Ayúdanos, Dios, a ser como tú. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.